Según Génesis 47 del 12 al 27, durante la sequía en Egipto, José almacenó y preservó el alimento. Para subsistir, el pueblo tenía que venderlo todo y, por último, venderse incluso a sí mismos. Ese fue y ese es el precio por vencer. Dicho en palabras del profeta Amós en 8:11, He aquí vienen días, dice el Señor Yahvé, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Yahvé. Así también lo es en este tiempo del fin, donde conseguir el alimento para poder conquistar nuestra tierra, que es Cristo formado en nosotros, y entrar al reino en esta edad de tabernáculos, nos costará renunciar a todo, incluso nuestra propia vida, pero a cambio de nuestro todo tendremos su todo y reinaremos con él. Sean todos muy bienvenidos. Con ustedes, José. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, tardes aquí en España. Aquí estamos el día 1 de julio, un día primaveral excelente. Bueno, primaveral, a pesar de que estamos iniciando el mes de julio, que es pleno verano, ¿no? Aquí en España, pero gloria a Dios, porque este tiempo primaveral yo lo disfruto mucho mejor y es mucho más llevadero. Aunque aquí los veranos tampoco es que se piensen que son calurosos ni nada de eso. Y bueno, pues hoy viernes terminamos semana, comenzamos mes y también comenzamos un nuevo librito, un opúsculo. Este es el libro que les muestro ahora, que se titula Dios de toda consolación. ¿Por qué un Dios bueno que nos ama permite que suframos? Es el subtítulo. Esta es la contraportada. Y bueno, es un libro como para leerse en dos sentaditas, no es grande, es un opúsculo más bien, y bueno, trata un poquito sobre el dolor, el sufrimiento, el quebrantamiento al que nos lleva el Señor para transformarnos, y que merece la pena, ¿no? Merece la pena pasar por eso para ser transformados. La verdad que no es un libro que toque ese tema a fondo. Sobre el tema del sufrimiento tienen ustedes muchísimos libros que pueden buscar, seguramente serán incluso mejores que este, pero bueno, esto fluyó debido a que una persona en aquellos tiempos en que yo todavía estaba en Facebook, antes de que me diera de baja por el tema de la censura, pues me pidió, estaba pasando un mal rato y dijo a ver si no tenía una palabra de consuelo para ella. Y me puse a escribir y escribí creo que 1 o 2 capitulillos así, que no pensaba que iba a ser un libro ni mucho menos, pero al final fluyó y salió una cosita así, una cosa pequeña, un opúsculo, un pequeño libro, y espero pues que les toque. Lo que sí les puedo decir es que está basado en mi propia experiencia personal, y cuando tocamos los temas personales pues ya saben que lo más personal suele ser lo más universal, y quizás alguno de ustedes se sientan identificado y digan pues qué bueno, gracias a José, pues que me ayuda a conocer que yo estoy pasando por algo similar, por algo parecido, y si él ha salido de esto y ahora está viviendo del otro lado, pues Señor, gracias, porque veo que hay una salida al final de este túnel, al final de este valle de sombra de muerte. Y bueno, pues como siempre les muestro el libro aquí en el blog Tabernáculos. Aquí también ustedes pueden ir aquí si quieren buscar mis libros, que son, creo que son 5, los que yo tengo publicados, y pues hacen clic en la imagen, que es de libros de José Administrador, y entonces ahí viene cada uno de los libros, y dentro de la foto de cada uno de los libros, si ustedes hacen clic en el título abajo, pues les llevará al libro en particular. Y en concreto aquí tendrían el enlace del libro Dios de toda consolación, actualizado, ampliado y disponible en Amazon. Y bueno, ustedes saben que todos los libros los tenemos para descarga y lectura gratuita, si quieren, en línea, y si alguno pues lo quiere comprar en versión Kindle para leer en un
una tablet o en el teléfono móvil o en el ordenador, pues o lo quieren en libro de tapa blanda como este que les mostré, pues lo pueden encontrar en Amazon. Y bueno, además es a unos precios verdaderamente asequibles, porque son precios que poco más que cubren el coste de impresión. Y bueno, pero nosotros no vamos como siempre a leerlo acá, sino que nos vamos a trasladar al archivo ODT de OpenOffice, y esta es la foto que saqué de internet, que me pareció muy bonita y muy acorde con el asunto, una persona abatida y el Señor acercándose con todo cariño pues a consolarlo, ¿no? Por eso, Dios de toda consolación, porque un Dios bueno permite que suframos. José María Armesto Caldeiro, el que les habla. Y bueno, comenzamos. ¿Vale la pena el dolor para alcanzar el amor? ¿Por qué debe haber tanto dolor en el amor?, preguntó en su pena. ¿Dónde está el gozo y el amor? No es de extrañar que algunos se vuelvan de corazón duro y amargo, negándose a dar su corazón a otro por miedo al dolor. Es difícil ciertamente, dije, pero la sabiduría divina nos dice que vale la pena el dolor para alcanzar el amor. Esta verdad rara vez se ve durante el tiempo doloroso, pero esto es solo porque al final de las cosas se oculta más allá porque el final de las cosas se oculta más allá de la siguiente colina. Si tenemos el coraje de seguir caminando, veremos todas las cosas como Dios las ve, y entonces el amor convertirá el duelo en gozo. Doctor Stephen Young, y así es. Usted descubrirá, como yo lo descubrí, que en el momento más oscuro de la noche, en el momento de mayor dolor, es cuando aparece el gozo, ese gozo sobrenatural que yo incluso denominé el anestésico de gozo, porque sobrepuja el dolor. El dolor está ahí y a lo mejor no desaparece, pero hay un gozo sobrenatural que lo sobrepuja, que nos hace incluso tener un aspecto formidable, como que nada estuviéramos atravesando. Y bien, pues aquí tienen el índice, capítulo 1, la quietud nos da calma para poder oír. Capítulo 2, yo estaré contigo, dice el Señor. Capítulo 3, es de justicia que el Padre Dios nos sustente. Capítulo 4, hay plenitud en la tierra de los vivientes. Capítulo 5, el fruto de la justicia, la paz. Capítulo 6, acontecerá en aquel tiempo de reposo. Capítulo 7, anestésico de gozo, venciendo el dolor más profundo. Y para terminar, el 8, algunos buenos libros que le ayudarán. Y bueno, yo creo que lo vamos a hacer en 3 días, vamos a ver de tres capítulos, otros 3 capítulos, y para terminar, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y después para terminar el 7 y el 8, o sea que yo creo que en 3 días vamos a terminarlo. Bien, comenzamos con el capítulo 1, la quietud nos calma para poder oír. Hoy recibíamos este mensaje de una hermana en una red social. Hola hermano, estoy pasando una prueba muy dura. Me agradaría recibir de algún hermano en la fe una palabra de aliento, pero por aquí escasea la buena palabra. Bendiciones. Esta es la respuesta que hacemos pública por si a alguno otro le puede ser de ayuda. Amada hermana, lo primero decirle que nos condolemos con usted y que hace muy bien en buscar aliento. Reconocer nuestra necesidad es una humillación que Dios no tardará en honrar, pues quien se humilla será ensalzado. Por otra parte, las palabras de consolación no escasean en ningún momento ni en ningún lado, y menos ahora, porque gracias a Internet tenemos acceso a infinidad de mensajes y libros al respecto, y el Espíritu Santo está siempre a nuestro lado para orientarnos si se lo pedimos. No creemos tener mejor respuesta que otros a las tribulaciones, pero añadiremos nuestro aporte por si sirviera de algo a alguien. No es fácil ni agradable sufrir, aunque don sufrimiento es un visitante que todo hijo de Dios que se precie recibirá en su vida. Una y muy probablemente muchas veces. Por otra parte, no existe consuelo simple para quien está atravesando el valle de lágrimas
o el de sombra de muerte. Sin embargo, Dios dice en su palabra que los que ya pasaron por algunos de esos valles pueden consolar a los demás con la consolación con la que ellos fueron consolados. Segunda de Corintios 1, del 3 al 7, dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con la que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros los padecimientos de Cristo, así abunda también por medio de Cristo nuestra consolación. Ahora bien, si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se va efectuando al soportar los mismos padecimientos que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en los sufrimientos, también lo sois en la consolación. Bien, aquí si quieren contar, pues mire, consolación 1, consuela 2, consolar 3, consolación 4, consolados 5, consolación 6, consolación 7, consolados 8, consolación 9 y consolación 10, 10 veces, el número de la perfección ordinal, en unos poquitos versículos, en 7 versículos, los primeros 7 versículos de este capítulo. Creo que no, 7 versículos no, en realidad serían 5, porque comenzamos en el 3. Bueno, estos pocos versículos nos dicen muchas cosas, entre ellas que una de las especialidades de nuestro buen Dios es dar consuelo a sus hijos cuando atraviesan pruebas, porque es el maravilloso Dios de toda consolación. 10 veces se repite la palabra consolación en el pasaje, y siendo 10 el número de orden divino, podemos deducir que Dios restaura el orden para los que sufriendo le buscan a Él. Dice que Él nos consuela en todas, ponemos en negrita eso de todas nuestras tribulaciones, no solo en algunas, es decir, consuelo hay, pero deberemos buscarlo en Él, en su palabra, y también en los hermanos que salieron victoriosos tras haber superado duras pruebas, pueden ayudarnos por experiencia. Aquí creo que falta una ahí, ¿verdad? A ver, así sí se lee mejor. Y también en los hermanos que salieron victoriosos tras haber superado duras pruebas y pueden ayudarnos por experiencia. No la busque en aquellos cuyas vidas no muestran el fruto en el árbol. ¿Quién mejor que nuestro Señor, varón de dolores y experimentado en quebranto? Isaías 53:3. A tenor de lo anterior, hermana, podemos decirle que usted va a ser consolada con seguridad, eso sí, en su tiempo, con el objeto de que pueda ser útil para consolar a su vez a otros. Su sufrimiento tiene varios porqués, y uno de ellos es ese, que pueda consolar a otros que vendrán por detrás de usted. Dice que somos atribulados o consolados para la consolación y salvación de otros. Es decir, el consuelo viene de que otros que nos han precedido, es decir, bueno, entonces, ¿para qué nos tienen que consolar otros? Pues mejor no pasamos por ahí. Lo que pasa es que el sufrimiento es absolutamente necesario para que podamos ser transformados. Dios lo ha establecido así y es un Dios sabio y amoroso. No hay otra forma. Si hubiese otra forma de poder hacerlo, Él lo habría hecho. Entonces, por lo menos aquellos que han pasado por esa tribulación y lo han superado y han salido reforzados, han salido prosperados, han crecido, han madurado, pues nos van a decir: tranquilo, que verás como luego vas a agradecerlo. Eso es lo que se trata. Claramente esta salvación no se trata de la salvación de nuestro espíritu, suponiendo que ya fuimos justificados o salvos, sino de la salvación de nuestra alma. Es para que seamos perfeccionados o madurados al punto de alcanzar la victoria, victoria que se logra por soportar los mismos padecimientos que otros ya han padecido. Primera de Corintios 10:13.
no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, dice 1 Corintios 10:13, es decir, no nos ha sobrevenido nada que a otros no les haya ocurrido también. Le animará a pensar que su sufrimiento no será estéril, sino que redundará en la salvación de su alma y además ayudará a otros. Hechos 14:22, Lucas 21:19, que dicen así. Primera de Pedro, esos son versículos que hablan de ese tema que acabo de leer, y ahora les presento otros dos textos. Primera de Pedro 4:12, que dice: amados, no os sorprendáis, es decir, no es algo para sorprendernos que vengan pruebas y sufrimientos de la hoguera que ha prendido en medio de vosotros para probaros, como si os aconteciese alguna cosa extraña, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y segunda de Timoteo 2:12, que nos dice: si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negamos, él también nos negará. En cierta ocasión, que estábamos soportando una prueba de fuerte presión en el trabajo ministerial, un hermano, lejos de disuadirnos o pasarnos la mano por el lomo, nos dijo: absorbe la presión, no la traslades ni a mí ni a otros. Esta recomendación paradójicamente nos animó a asumir nuestra propia cuota de presión. Asimismo, Pedro nos llama a soportar y a gozarnos. No le ocurre nada extraño ni que no sea humano, hermana. Lo que sí que sería extraño es que no tuviera que sufrir. Todos los hijos son disciplinados, los bastardos no, y usted está teniendo una evidente prueba del interés de su padre en su persona. Trataremos de la disciplina de los hijos en otra parte. Anímese, pues, el Señor pudiera estar usándola para sufrir vicariamente por otros. Colosenses 1:24. Gócese, tal vez esté siendo invitada a formar parte de sus hijos vencedores, que serán manifestados con Él en gloria y reinarán con Él. Eso no es para todos en la Iglesia, solo para los vencedores. Crecimiento vicario, pues nosotros normalmente durante la mayor parte de nuestro tiempo, lo que es sobre todo en las etapas de Pascua y Pentecostés, pues sufrimos por nuestros propios pecados, nuestra propia carnalidad y todo eso. Y cuando ya pasamos esa etapa y entramos en la etapa de tabernáculos, pues muchas veces nos toca sufrir, pero sufrir por otros, tenemos que soportar las cargas de otros. Y lo que pasa que en este caso es el Señor que las lleva por nosotros también, ¿no? Y ese es el asunto, ese es sufrir muchas veces por otras personas. Ese es el honor que nos concede el Señor cuando alcanzamos la madurez o cierto nivel de madurez. Resaltamos esta porción en cierta ocasión que estábamos soportando una prueba de fuerte presión en el trabajo ministerial. Un hermano, lejos de disuadirnos o pasarnos la mano por el lomo, nos dijo: absorbe la presión, no la traslade ni a mí ni a otros. Es decir, no nos dijo: ¡ay, pobre José, cómo estás sufriendo y tal, no te preocupes, qué tal! No, nos dice: absorbe la presión y no la traslades a otro. Y lejos de disuadirnos, pues eso nos confortó. También nos dice que son sufrimientos que otros ya han padecido. No se va a morir, salvo que sea una prueba de salud y Dios haya determinado que así sea y pueda glorificarle a través de esa muerte. Dios está en perfecto control y nada puede llegar a su vida que Él no haya medido especialmente para usted. Llega el momento en que todos tenemos que decidir ir al altar o como un cerdo que chilla o como un cordero que no abre su boca. En cierta ocasión, cuando gradualmente estábamos saliendo de nuestro paroxismo de sufrimiento e impacientes por deshacernos de él, un hermano nos aconsejó: muerde la bala. Está bien, reconocemos que hay veces que no
podremos ni alabar ni agradecer, pero en toda situación sí podremos callar, soportar, esperar. Como dice el texto, un poquito más, y el que ha de venir vendrá, no tardará. Hebreos 10:37. En Isaías 15, la porción A, dice, porque así dijo Yahvé el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Yo este texto lo entiendo que en descanso y en reposo se refiere al exterior, ¿no? Podemos estar sentados en una silla, pero a lo mejor no estar reposado porque estamos dándole vueltas al coco, ¿verdad? Y luego en quietud y en confianza yo creo que se refiere a nuestra parte interior, a tener sosiego y paz en el interior, es en quietud y estarnos quietos, callados y confiados en Dios, y esa es la confianza de que el Señor vendrá a socorrernos. Cuando gradualmente estábamos saliendo de nuestro paroxismo de sufrimiento e impacientes por deshacernos de él, un hermano nos aconsejó: muerde la bala. Recuerde, por si a usted le toca tener que morder la bala, como en las películas del oeste, cuando al aguerrido vaquero que le han dado un tiro, pues otro le tiene que sacar la bala ahí con el cuchillo, y entonces ya sabe, le pone una bala para que muerda y le echa allí un buen chorretón de whisky y ahí a pelo le saca el proyectil. Nuestra fortaleza y paz vienen cuando exteriormente descansamos y reposamos, mientras que por dentro estamos calmos y confiados. La quietud, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, como dice el Salmo 46, versículos 2 y 10, se lleva el temor, que es incredulidad, lo opuesto a la fe o confianza. La quietud es el antídoto al temor y cuando lo aplicamos establece la paz. El Salmo 46:10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Ha sido nuestro versículo lema ya por 20 o 21 años, a la fecha que se escribió esto. Pero solo en este año en curso nos dimos cuenta que su última parte, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra, está relacionada con el tiempo kairos o con la sazón de Dios que nos toca vivir, que es la transición entre la ya terminada edad de Pentecostés y el próximo derramamiento de la doble porción o plenitud que inaugurará la edad de tabernáculos. Solo los vencedores reinarán con el Señor en estos 1000 años, pero no puede haber vencedores si no hay nada que vencer. Aquí resaltamos un par de frases. La quietud es el antídoto al temor y cuando lo aplicamos establece la paz. Si usted tiene miedo, solo va a recuperar la compostura cuando se queda quieto y entonces va a venir la paz. Cuando apuesta usted todo al milagro, cuando apuesta usted todo a la solución que traiga el Señor, no a lo que pueda hacer usted, entonces se queda quieto y entonces paradójicamente se tiene paz. Vendrá la solución más tarde o más temprano, pero usted goza de paz porque está confiando en Dios. Y la siguiente frase dice: no puede haber vencedores si no hay nada que vencer. Recuerda las no tan antiguas lavadoras de turbina. Se acordará que cuando se apagaba la lavadora, la turbina o fuerza externa que movía el agua dejaba de girar. El agua aún continuaba haciéndolo por unos segundos. Así es con nosotros. Cuando procuramos cesar en nuestra actividad anímica e incluso física, nuestra alma tiende hacia el sosiego. No se agite, descanse y repose. Deje de maquinar y apueste solo a la carta del milagro. Encomiéndele a él su caso. Confíe en él y él hará, dice el Salmo 37. Él hará, no usted. Entrar a este estado de reposo y confianza en Dios es primordial, pues mientras su mente esté turbada no podrá escuchar la voz de Dios susurrándole la solución o mostrándole el camino de salida de su prueba. Solo en las 3 S's, silencio, soledad y sosiego. Le repito, solo en las 3 S's, silencio, soledad y sosiego, podemos escuchar el susurro o silbo apacible y delicado que nos calma. Primero de Reyes
19:12. Enfatizamos de nuevo, solo en las 3 S, silencio, soledad y sosiego, podemos escuchar el susurro o silbo apacible y delicado que nos calma. Bien, capítulo 2, yo estaré contigo, dice el Señor. Vamos a ver cómo vamos con el tiempo. 23 minutos. El sufrimiento nos visita con diferentes atuendos. Se disfraza de problemas financieros o laborales, problemas de salud, incluso enfermedades terminales, accidentes, problemas afectivo-emocionales, como divorcios e infidelidades, en forma de depresiones, enemistades, odio, rencor, amargura, en fin. Podríamos resumir que toca las áreas de la salud, el área financiera y el área afectiva. Dios permitirá que seamos tratados en todas o algunas de ellas, principalmente en aquello que sea un ídolo en nuestras vidas. Un ídolo es aquello en lo que pensamos más o en lo que pensamos demasiado. Es decir, algo que amamos más que a Dios, algo que se interpone impidiéndonos la perfecta obediencia en nuestro seguimiento a Cristo, sea un cónyuge o un novio, un hijo, el dinero, una adicción, etc. Sí, a veces incluso un cónyuge o un hijo pueden ser ese ídolo que tiene que ser derribado porque nos retiene de poder seguir a Cristo cabalmente y tiene que ser echado abajo. Los afectos naturales son los ídolos que más nos cuesta vencer, pues cónyuges e hijos desgraciadamente suelen estar por encima del amor al Señor y nos coartan de una entrega plena a Él. Enfatizando, un ídolo es aquello en lo que pensamos más o en lo que pensamos demasiado, es decir, algo que amamos más que a Dios. Mateo 19:29 dice, y cualquiera que haya dejado que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, y fíjese que también dice, o mujer, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Yo creo que se refiere aquí a la vida victoriosa, a la vida triunfante. Mientras el ídolo permanezca, estaremos viviendo de manera esquizofrénica, es decir, con el corazón dividido en doblez de ánimo o intención, pues no podemos servir a dos señores. Mateo 6:24. Si es el dinero nuestro principal estorbo, Dios nos llevará en un proceso de desasimiento, tal vez permitiéndonos descender al nivel de la pura subsistencia, del pan necesario, dejándonos perder trabajo o casas o carros o cualquier tipo de bien patrimonial. Pero Dios conoce hasta el último grano de arroz que tenemos en nuestra alacena. Seremos mantenidos bien abajo hasta que aprendamos la lección de la dependencia, que viene por ver su milagrosa mano proveedora actuar una y otra vez supliéndonos. Vamos a ver, añadimos esta palabrita que no la tiene registrada el diccionario, y una y otra vez supliéndonos y, si fuera necesario, usando a los hermanos o a quien quiera para hacerlo. Necesitamos ser humildes para recibir y vencer nuestra suficiencia. No quiere decir que os tiene que pedir, tiene que dejar, cuando el Señor le traiga, es estarse quietos, que usted no se apoya en brazo de carne, ni en la caja de ahorros, ni en la suegra, ni en la mamá, ni en un vecino, ni en un amigo, sino que está esperando inquietud, y entonces pues Dios le puede enviar un amigo o alguien a recibir la ayuda. Entonces cuando usted la recibe y se humilla para recibirla, ¿no? Porque necesitamos, como les decía, ser humildes para recibir y vencer nuestra suficiencia. Es más fácil dar que tener que recibir. No podemos conocer al Dios proveedor hasta que somos despojados. No podemos conocer al Dios sanador hasta que enfermamos y experimentamos una sanación. No podemos comprobar la suficiencia de Dios hasta que sufrimos una pérdida emocional grave. Después de aprendidas estas lecciones, entonces estaremos listos y libres para relacionarnos. Seremos insobornables en lo económico y no estaremos continuamente pensando que necesitamos esto o aquello. Recuerde que si Dios no se lo da,
es que no lo necesita por mucho que usted diga que sí. Podremos adentrarnos en relaciones afectivas porque estaremos llenos para entrar a ellas a dar, no como sanguijuelas que todo el tiempo dicen dame, dame, necesito, necesito. Como dice Proverbios 30:15. No buscaremos que un padre, un cónyuge o un hijo llenen nuestras necesidades afectivas porque Dios ya las está colmando y las relaciones que vengan solo serán complementos que recibiremos con gozo pero sin ataduras, pues ya no nos restringirán frente al Señor o si prefieren ya no nos podrán chantajear. Podremos adentrarnos, enfatizamos esto, podremos adentrarnos en relaciones afectivas porque estaremos llenos para entrar a ellas a dar, no como sanguijuelas que todo el tiempo dicen dame, dame, necesito, necesito. Bueno, continuamos. Buscaremos antes a Dios que a los médicos. Segundo de Crónicas 16:12, tienes el ejemplo, creo que era Ezequías. Y soportaremos muchas cosas sin tener que ir corriendo a echar mano de la pastilla. No nos la pasaremos diciendo me duele aquí, me duele allá, todo el tiempo, sino, eso dice en segundo de Crónicas 16:12, el contentamiento, ponemos en negrita eso de contentamiento, que para mí es la cumbre de la espiritualidad, está satisfecho, está contento, nos presidirá y la paz de Dios será el árbitro en nuestros corazones y no las cosas externas o los afectos humanos. Como dice Primera de Timoteo 6:6 o Colosenses, si prefieren, 3:15. Estaremos buscando el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas nos serán añadidas. Y ponemos en negrita eso de nos serán añadidas, no son añadidas, no tenemos que ir a buscarlas. Sus bendiciones también en negrita nos alcanzarán, sin que tengamos necesidad de estar corriendo tras ellas. Eso lo podemos ver, Mateo 6:33, que nos dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas, o pueden ver en Deuteronomio 28:2, que creo que son las bendiciones de la obediencia. Solamente caminaremos por la alfombra roja de Dios, en la que sus obras están preparadas de antemano para que andemos en ellas, según Él nos la vaya desenrollando un paso a la vez. Reenfatizamos esta frase, buscaremos antes a Dios que a los médicos y soportaremos muchas cosas sin tener que ir corriendo a echar mano de la pastilla. No nos la pasaremos diciendo me duele aquí, me duele allá. Decía San Juan de la Cruz, ¿qué sabe quien no ha sufrido? Bendito sufrimiento, pues, solo los experimentados en quebranto tienen la auténtica sabiduría de la vida que viene por el conocimiento y experimentación reales de Dios. Es un auténtico milagro que nosotros podamos convenir en esto, pues cuando sufríamos intensamente lo que hacíamos más bien es quejarnos y gritarle a Dios. Le invitábamos a hacerlo sin tapujos. Le invitamos a usted a hacerlo sin tapujos. David lo hacía. No actuaba con hipocresía frente a Dios. Y queríamos más bien agarrarle a Dios por el cuello que alabarle. Le gritábamos a Dios, para, no aguanto más, este sufrimiento me está haciendo aborrecerte. Más que amarte, mejor quítame la vida. Sí, estas y otras lindezas le prodigábamos al Señor. Para ser sinceros, todavía no estamos listos para amar el sufrimiento, pero al mirar atrás al menos sí podemos darle gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Es decir, hemos visto el fruto de ese sufrimiento. Algunos dicen que volverían a pasar por ello 1 y 1000 veces. A nosotros todavía nos asusta lo que tuvimos que pasar y solo nos atrevemos a orar con nuestra boca pequeña. Señor, haz lo que tengas que hacer, cumple tu propósito en mí, pero condúceme con seguridad para que no tenga temor. Como dice Salmos 78, 53. Decía Juan de la Cruz, ¿qué sabe quien no ha sufrido? Resaltado.
Cuando ya no sea necesario, el sufrimiento, cual aguijón para mortificación de la carne, nos será quitado. Sí, amigos, muchos piensan que hasta que se muera van a estar sufriendo. Yo les aseguro por experiencia que yo también pensaba eso cuando estaba en mi desierto, en mis tribulaciones, pero ya cuando pasé al lado de la victoria, no, ya no hay por qué estar sufriendo continuamente. El sufrimiento viene cuando no hemos aprendido a obedecerle y rezongamos y nos quedamos atrás y protestamos, etcétera, etcétera. Pero cuando ya estamos viviendo completamente sometidos al Señor, no tenemos por qué sufrir, salvo que Él en alguna circunstancia quiera probarnos de nuevo, para ver si seguimos siendo fieles a Él, cuando nos quita las bendiciones. Mientras fragua el cemento, para los que viven para los latinos le llaman concreto, el encofrado ha de permanecer. De lo contrario, el cemento se derramaría. Por eso el sufrimiento es como el encofrado. Pero cuando ya el cemento ha fraguado, podemos quitar ese encofrado, ¿verdad? El pastel saldrá del horno para poder ser desmoldado solo cuando esté hecho. Mientras haya combustible en el fuego, mientras haya combustible, el fuego continuará, y en nuestro caso el combustible para el altar es nuestra carnalidad. El holocausto deberá ser completamente quemado. Mirando hacia atrás podemos regocijarnos de que nuestra cárcel, como la de José, siempre fue una cárcel de los presos del rey, una cárcel con ciertas comodidades y barrotes de oro, como dice Génesis 39:20, hablando de José. El Padre siempre nos concede algún que otro mimo para poder soportar. Primera de Corintios 10:13. Además, al final de la prueba siempre nos espera un oasis, un lugar espacioso donde poder tomar resuello. Y el Señor nos lleva de un lugar espacioso a un cuello de botella, al camino estrecho. Salimos de ese camino estrecho y entramos a un lugar más espacioso todavía, pasamos un nuevo cuello y al final llegamos a otro, cada vez a un lugar mucho más espacioso, porque el Señor nos va prosperando, recuérdenlo, conforme prospera nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra parte interior. Como Sadrac, Mesac y Abednego, saldremos sin olor a humo de nuestro horno calentado 7 veces, después de haber podido ver allí junto a nosotros a uno como el Hijo de los dioses. No hay otra forma de que usted pueda reconocer y ver a Dios si no es en medio del fuego. Ahí es cuando el Señor está cerca, cuando usted lo siente, cuando verdaderamente usted está sufriendo, pero tiene una intimidad y una comunión con Dios que no disfruta cuando usted lo está pasando bien. Eso es así. El Señor parece que se nos acerca cuando sabe que estamos atravesando dificultades. Uno como el Hijo de los dioses, y esto será evidente a quienes nos rodeen. La gente que nos rodee nos dirá, oye, pues después de lo que ha pasado, mírale qué aspecto tiene, mírale que está gozoso, mírale que tiene paz, etcétera, etcétera. Es importante eso. Con Job podremos decir, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Job 42:5. Job al principio de su prueba se sometió. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Dice Job 1:22. Pero cuando la prueba continuó y continuó y continuó, ay amigo, entonces la cosa ya cambió y Job se quejaba y argumentaba contra Dios, como todos nosotros. Al principio solemos ser muy valientes. Ay, pero cuando la prueba se prolonga y cuando, como dice Pedro, bienaventurados sometidos a diversas pruebas, es decir, que viene una prueba sobre otra prueba, sobre otra prueba, sobre otra prueba. Es decir, no salgo de una y me meto en otra, y a veces pues todavía tengo ya 2 o 3 atravesándolas al mismo tiempo. La cosa cambió. Pero cuando la prueba continuó y continuó, la cosa cambió y Job se quejaba y argumentaba contra Dios. Sí, él era de nuestra misma pasta, pero al final del túnel vio la luz. Repetimos esto enfatizado, cuando ya no sea necesario el sufrimiento, cual aguijón para mortificación de la carne, nos será quitado. El encofrado será removido. La respuesta a quienes están sufriendo, a quienes todavía no son sanados, a quienes esperan
una salida a su tormento. ¿Cuál es esa respuesta? Pues esa respuesta es: yo estaré contigo. Lo que te ocurre de mí procede, dice el Señor. Pueden ver este maravilloso artículo que está en mi blog. En este caso es en el blog Finisterre, el primero de los blogs. Si descargan el PDF, pues tendrán el enlace también, que ya saben que les he dicho que lo pueden hacer en el blog Tabernáculos gratuitamente. Pues en ese link tienen un artículo que es maravilloso y que se lo recomiendo. Lo que te ocurre de mí procede. Nada puede tocarnos que no haya sido permitido y sopesado previamente por nuestro amoroso Padre. Absolutamente nada ocurre por casualidad, sino por causalidad en la vida de uno de sus hijos. Lo que les ocurre a sus hijos nunca es casualidad, sino causalidad. Repetimos, enfatizando, la respuesta a quienes están sufriendo: yo estaré contigo. Lo que te ocurre de mí procede, dice el Señor. Teresita de Lisieux, sufridora destacada, recibió esta palabra en cierta ocasión: para los que tienen fe como un grano de mostaza, Dios hace un milagro, pero a sus amigos íntimos, como Marta y María lo eran, prueba su fe. Seamos valientes y oremos como hacía Guasmani. Padre, no rebajes el listón que colocaste para mí. Espera un poco y con tu gracia me someteré. Padre, danos la confianza para dejarte dormir en medio de la tormenta, pero si el temor nos vence y gritamos para que nos socorra, calma la tempestad. Si nos hundimos mientras vamos hacia ti caminando sobre el agua, por mirar indebidamente hacia las olas, toma nuestra mano al oír nuestro clamor. Eso le pasaba a Pedro cuando miramos a las olas, cuando miramos a las circunstancias, a los problemas, pues entonces es cuando nos hundimos. Si ponemos nuestros ojos en Jesús, podemos caminar sobre las pruebas, sobre los sufrimientos, sobre el agua del mar. Padre, danos la confianza para dejarte dormir en medio de la tormenta, pero si el temor nos vence y gritamos para que nos socorras, calma la tempestad. En cierta ocasión el Señor nos habló a nosotros a modo de una imagen mental. La vida del cristiano no es cruzar el cable como el funambulista, sino vivir en el cable, como si fuera lo más normal y sin ningún temor. Bienvenidos a la bendita seguridad de la inseguridad. Alabado sea su santo nombre. Y bien, como ya son 41 minutos, pues lo vamos a dejar aquí. Yo pensaba haberlo dejado en el capítulo 2, pero haber leído el capítulo 3, pero lo vamos a dejar aquí, en el capítulo 2. Así que, pues el próximo viernes, Dios mediante, continuaremos aquí en Es de Justicia. Que el Padre Dios nos sustente. Que Dios les bendiga, pásenlo bien, descansen este fin de semana y disfruten de la compañía de Dios, que es bueno y que nos ama. Hasta entonces, Dios les bendiga.